Nosotros seguimos una vocación que es tan antigua como la propia humanidad. Y en este siglo de consagración de todos los derechos humanos, nadie puede negarnos el derecho de hacer de nosotros mismos, de nuestro continente físico, lo que queremos, sin incomodar a otros que no quieren hacer lo mismo que nosotros. Erwin Sokol, título en Derecho de la UNA con un diplomado en Educación de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de México. Autor del libro 108, una cronología sobre los acontecimientos del caso Aranda y la represión a la comunidad TLGBI durante la dictadura. Trabaja temática de memoria histórica, centrándose en la comunidad TLGBI. Activa en la coalición TLGBI del Paraguay y forma parte de la coordinación de la Red contra toda forma de discriminación, que hoy impulsa el proyecto de ley Julio Fretes contra toda forma de discriminación. De vuelta en Asunción, desolación y esplendor. Poesía de Chacarita y Chispa. Centro Asunceno en el umbral de la noche. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Haciendo puto el que lee. Un podcast sobre literatura no heteroconforme, sudaca y medio precario de repente. Migrante, marica, todo Sí, lo que va todo. cayendo hoy. Esta tarde estamos con Erwin Sokol. ¿Nos lo presentás, Nico? ¿Cómo estás, Erwin? Muy bien. Erwin, lo primero que te quiero preguntar, vi que se pronuncia mucho acá en Paraguay la particularidad de que no es LGBTI, sino que es TLGBI. ¿Nos comentás un poquito de la razón por la cual se modificó el orden de las siglas? Cada país, según su debate y su contexto, decide el uso de las siglas. No hay como un organismo internacional que regule todas las que son las siglas TLGBI. Entonces creemos que va también esto de la mano de los debates locales, donde las compañeras trans hablan de una invisibilización también del movimiento trans o un dejo de lado de las reivindicaciones trans como una deuda histórica al movimiento. O sea, el movimiento LGBTI se caracterizó mucho tiempo por ser netamente gay, blanco, clase media. Entonces hay como una negación de las reivindicaciones trans y este orden de las siglas las proponen las compañeras travestis y trans para poder hacer una visibilidad y decir que hoy en día a las compañeras trans se les mata por el solo hecho de ser, ¿verdad? Y estar en la calle, ocupando el espacio público. Entonces esa fue como una decisión que se tomó el año pasado desde la coalición de organizaciones que antes era LGBTI, ahora es la coalición TLGBI. Se tomó esa decisión de poder utilizar esto para visibilizar, como hablamos, esto que la potencia del lenguaje, el poder del lenguaje, poder decir primero la T y hacer otra vez, una vez más que en nuestra cabeza se mueva algo, porque ya estaba muy acostumbrado a lo LGTBI, está bueno también. Y otra cosa que te quería preguntar también en la biografía, ¿por qué la ley se llama Julio Fretes? El proyecto de ley contra toda forma de discriminación es un proyecto que se conformó y se hizo y se redactó con un montón de organizaciones en diferentes periodos acá en Paraguay. Lleva el nombre de un activista, de un dirigente social, que era una persona con discapacidad visual, Julio Fretes. Él coordinó esa red durante mucho tiempo y logró tener el consenso suficiente para que la mayoría de los grupos que sufrimos discriminación en Paraguay, que sumado entre todos somos una gran mayoría, podamos formar una red. Creemos que sin el liderazgo de esta persona, que era Julio Fretes, no se iba a poder eso. Entonces, como él fue asesinado, el nombre del proyecto que presentábamos, el proyecto de ley, lleva su nombre en homenaje al proyecto de ley Julio Fretes contra toda forma de discriminación. Claro, que es un proyecto de ley bastante amplio que incluye a diferentes identidades, a diferentes comunidades que están buscando una mínima protección también del Estado. Claro, ese proyecto de ley incluye todas las identidades y todas las condiciones, inclusive hay un apartado donde todas las restantes entran también, o sea que no está limitado solamente taxativamente, sino ese proyecto permite incluir nuevas formas u otras formas de discriminaciones. Y lo interesante de esta red es que ante la propuesta de senadores en un momento X de decir esto, le aprobamos el proyecto de ley, pero quiten orientación sexual e identidad de género.
Esa fue una constante que la red no se dio, y desde la red contra toda forma de discriminación se dice siempre, decimos que la ley tiene que ser para todas las personas, no solamente para un grupo. Entonces, si vamos a tener que quitar algún grupo, no queremos esa ley. Queremos una ley que estén todas las personas que sufrimos discriminación sistemática en este país. Cuando vine aquí, una de las cosas que me sorprendieron fue que hay 2 idiomas nacionales, el castellano y el guaraní. Hay 2 fechas de la independencia porque pasó medianoche, entonces festejan el día antes y el día después. La bandera es distinta de los 2 lados, tiene una cara con la estrella. Eso nunca lo había pensado yo, por ejemplo. La otra tiene el león, cada vez como es medio como una particularidad. Y también me entero que hay 2 marchas del orgullo. Yo, ¿cómo que es esto? Y bueno, ahí me explican que está la internacional, que es la que se festeja en muchos países relacionado con la revuelta de Stonewall, pero que tienen la propia. Y yo dije, estos paraguayos, la puta, qué increíble que son, ¿no? Es como que dije, ¿cómo me puedes explicar esto? El ser un 108 es ser un puto, es ser gay, es ser homosexual, es ser desviado, es ser un travesti. Eso significa un 108. Es la forma despectiva que nos llaman o nos hacemos llamar ya ahora como una forma reivindicativa de la disidencia a la heteronorma. O sea, ser un 108 es simplemente ser un gay. Eso es ser un 108. Ser un amoral, que justamente eso fue lo que Erwin estuvo leyendo en el comienzo de este podcast, la carta del amoral, que ahora vamos a explicar de dónde sale ese texto. Entonces todo esto de la instalación y del uso del 108 acá en Paraguay fue muy fuerte y quedó durante muchísimos años dentro de la memoria colectiva, que se evitaba usar. Como 108 es sinónimo de puto, de gay, entonces el 108 desaparece de todos lados. El 108 no hay en las casas, los números de casas no hay con 108, no hay patentes de automóviles, inclusive en los hoteles que llegaban a haber más de 100 habitaciones, se obviaba la habitación 108, entonces era un número que había que esquivar. Entonces también eso implicó mucho olvido y un entierro de su historia, ¿verdad? Este doble juego del poder que mientras que intenta enterrar esa historia y hacer olvidar mediante el número, mediante lo peyorativo, mediante lo innombrable, el amor que no se atreve a decir el nombre, ¿verdad? Lo indecible, esto se vuelve tan potente que se queda ese vacío ahí, ese por qué el 108 saltaba en la lista al profesor de la facultad, ¿verdad? 106, Nico, 107, Omar. El siguiente, Erwin, porque si decía 108 Erwin, la clase paraba, todo el mundo se reía y era imposible volver a continuar. Se quejaba y así todo entonces, y tenía que salir a explicar la historia del 108 otra vez. Entonces, como esto de tratar de ocultar y borrar hizo también que se quede tan fuerte esta pregunta de qué significa ser hoy en Paraguay un puto, ¿verdad? O sea, ¿qué significa ser un 108 acá en Paraguay? O sea, y no podés no contextualizar y empezar a investigar esto para poder entenderte dentro de esta identidad del ser disidente sexual, digamos. La dictadura de Alfredo Stroessner empieza en 1954. Estos hechos de los que vamos a empezar a hablar ahora tienen su fecha más o menos 1959, ¿no? El 1 de septiembre de 1959, Bernardo Aranda, que era un locutor de radio, un programador de radio, se le encuentra quemado en su habitación. O sea, le asesinaron esa noche, le mataron a Bernardo. Eso fue un 1 de septiembre del 59. A raíz de ese asesinato que conmocionó la sociedad asuncena de ese entonces, la policía de la dictadura, una dictadura nuevísima, recién 4 años en el poder, tiene que demostrar la mano dura, tiene que demostrar que es eficiente. Entonces empieza una persecución para descubrir quién mató a Bernardo Aranda. A raíz de esas investigaciones se deduce dentro de la teoría del delito de la época que el asesino de Bernardo Aranda era un homosexual. Bueno, en realidad no usaba la palabra homosexual, usaba la palabra moral, se utilizaba en el medio de prensa que registró esto, porque todo esto fue registrado por los medios de prensa. De ahí tenemos esta información. Entonces, lo que le pasó a Aranda es una lógica de crimen que no cometen generalmente los varones, porque a él le queman en la cama. Entonces, un hombre, un macho, dentro de la teoría del delito de la época, viene y te dispara, te da una estocada, una cuchillada. Entonces, dentro lo que decían los investigadores era que una persona en el cuerpo que es masculino, pero que piensa como mujer,
es el asesino. Con esa lógica de la teoría del delito de la época, logra decir que es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, o sea, o un hombre que piensa como una mujer. En síntesis, un puto, un homosexual. Claro. Había muchas especulaciones en torno a la orientación de Bernardo Aranda, ¿no? Al Bernardo Aranda pasaba música rock, que era casi prohibida en esa época. Era un bailarín, entonces era como una persona que era visto diferente. No era el típico joven paraguayo que tenía el modelo de la dictadura, digamos. Entonces estaba relacionado con ese mundo del arte y a la vez como todo esto de lo clandestino. Entonces los medios de prensa se encargaron también de retratar la vida de Bernardo Aranda como vinculado a lo turbio, a lo oscuro, como siempre el poder nos relata o nos describe a los putos, a los homosexuales desde eso, desde lo turbio, de lo maligno, desde la conspiración. Entonces los medios de prensa instalaban también eso en relación a Bernardo Aranda, que estaba en ese submundo. Hubo muchísimo seguimiento de la prensa. La temática era una especie de chivo expiatorio también para demostrar la violencia con la que se establecía el régimen. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención, cómo se convirtió en una especie de chimento, de programa. Antes no había Netflix, entonces todo el mundo era así tipo... El suspenso pasaba un poquito por ahí también por lo que iban publicando los diarios. Vi que había muchísimas notas de quiénes eran y parece que hay una logia luego. Y los cómics... muy lúgubres son los chistes que se hacían, así los cómics. Sí, fundamental esta labor de la prensa, que era la que construían finalmente los discursos y el imaginario social hacia un seno de la época, y que es lo que hasta hoy nos llegó, ¿verdad? No tenemos relatos históricos en primera persona de esta persecución, pero sí todo lo que está es desde las prensas, podemos acceder. Y sobre todo la modalidad de la prensa de los 50 era esto todavía de la carta del lector. Vos desde tu casa podías participar también de la historia. Entonces había todos los días, se publicaban cartas de los lectores donde la gente contribuía con su propia hipótesis de qué le pasó a Bernardo Aranda, cómo murió Bernardo Aranda. Entonces cada persona podía participar también de esta gran telenovela que estaba transmitida desde la radio, desde los diarios, que son los registros que hoy tenemos, pero esto de saber quiénes eran los 108, porque, bueno... Todavía no dijimos cómo terminó esta historia de los 108, pero que al fin y al cabo los que fueron detenidos por la dictadura. Claro. Vamos ahí entonces. ¿Cómo es que se usó este caso para mandar un mensaje de amenaza o para usarlo como crimen ejemplificador, ¿no? Mirá lo que te pasa si sos puto, ¿no? Uh-huh. Justamente luego de que es asesinado Bernardo Aranda y luego de las primeras publicaciones sobre su muerte, las primeras hipótesis, se desata una persecución masiva, redadas, racias a nivel nacional o a nivel de Asunción, donde eran detenidas todas las personas sospechosas de homosexualidad. En esa lógica se logró detener 108 personas de quienes las autoridades sospechaban eran homosexuales, y estas 108 personas fueron expuestas al escrutinio público, digamos. La gente sabía quién era, las autoridades los expusieron en la vía pública, le hicieron hacer trabajo forzoso, otros dicen que les desnudaron. Entonces como que se generó toda una serie de relación de la propia dictadura con el cuerpo no heteronormado, digamos. Entonces el desafiar a la moral, el desafiar a la patria, el desafiar a la cultura paraguaya y a la dictadura, siendo un homosexual, era un delito muy grave que se pagaba con el cuerpo. Fundamental esto de entender que no era casualidad todo este desarrollo de estos sucesos. Entender que el armar esa historia de una logia que viene de afuera es sobre todo decir, esto no es paraguayo. No, nosotros claro. No tenemos estas cosas en Paraguay. En Paraguay no hay esto. En Paraguay está los machos, los paraguayos que defendieron el territorio en la Triple Alianza, que defendieron el Chaco, la Guerra Guaraní. Sí. Ahí ese es el paraguayo. Claro. El otro no es el paraguayo. Entonces es el extranjero el que trae esto. Como es un vicio aprendido, no es algo natural, entonces esto viene de afuera, ¿verdad? Claro. Como los derechos humanos, como la ideología de género, que le afectan a los niños, a los menores. La familia tiene que estar atenta. Esta logia de homosexuales, de amorales, pretende quebrar los cimientos de la sociedad paraguaya. Como todo ese discurso que hasta hoy mismo día sigue utilizando los poderes con esta administración fascista y esta forma dictatorial de administración, nos siguen diciendo lo mismo, ¿verdad?
que viene de afuera, todo esto de los derechos humanos, la ideología de género, que va a afectar a los niños, a las niñas, que va a destruir lo que es la familia paraguaya. O sea, el mismo discurso que escuchamos hoy claro, se replica escuchaba en esa completamente. época. Entonces está muy fuertemente arraigado ese discurso acá en la sociedad paraguaya. Nos contaba fuera del aire que estaba esta lista con los nombres de los 108 y que esa lista estaba pegada un poco por todas partes, de modo que esas personas que habían sido incluidas en esa lista tuvieron que clandestinizarse, se fueron de Asunción. ¿Se sabe qué es lo que pasó o se puede seguir un poco cuál fue el destino de esas personas violentadas por la sociedad y por el Estado? Todo el trabajo que estamos haciendo alrededor del 108 es un trabajo totalmente reciente, digamos, en sentido de la evolución que tiene. Son pocas cosas las que se produjeron en torno al 108. No sé, hay obras de teatro, hay trabajo de investigaciones, ahora algunos académicos, hay un filme que es sobre el caso Palmieri de Renate Costa, 108 Cuchillo de Palo. O sea, hay como una producción recién incipiente. Nos falta mucho por saber qué pasó después de este caso, qué pasó con las 108 personas, pero sí lo que sabemos es esto que decías, que los nombres de estas personas fueron publicados por diferentes medios, ¿verdad? Había volantes de padres preocupados por la moral social, entonces publicaban la lista para que todo el mundo sepa quién eran estos 108, quiénes eran estos desviados sociales y puedan ser señalados por el dedo y excluidos de cualquier espacio. Estas listas estaban pegadas, se supone, por el transporte público, en instituciones públicas, en universidades, en algunas dependencias del Estado estaba pegada esta lista con los nombres de las personas. Entonces esto obligó a mucha gente a huir al interior, a cambiarse de nombre y principalmente a hacer la ruta migratoria a Buenos Aires, que era la principal ruta de escape de una dictadura tan férrea como fue la dictadura paraguaya de 35 años, ¿verdad? ¿Y en qué contexto dentro de todo esto surge la Carta del Amoral? Septiembre de 1959, un mes de persecuciones, empieza el 1 de septiembre, ya es el 29 de septiembre, la gente, los medios ya dijeron todo lo que tenían que decir, todas sus hipótesis, pero había una preocupación muy grande de la sociedad asuncena de, aparte de saber, quería que esto se termine porque había muchas personas que fueron detenidas. O sea, estábamos hablando de 108 personas en la dependencia policial siendo torturadas, siendo expuestas públicamente. Entonces también había como voces disidentes que gracias a los registros periodísticos no llegaron hasta hoy. Entonces el 30 de septiembre de 1959 se publica una carta en el diario El País. Y el diario El País, como que era un diario que reproducía el discurso de la dictadura y del Partido Colorado, obviamente, dice: nosotros no queremos luego publicar esta carta, por ahí, algo así era el discurso. No nos interesa, pero nosotros somos tan fieles con nuestros lectores que vamos a mostrarles cómo esta gente piensa. Entonces, en ese juego del poder, nuevamente de exponernos y de cuestionarnos y de ridiculizarnos, publican una carta que es una defensa y una voz de protesta contra las detenciones masivas en 1959. Estamos hablando de una dictadura donde estaba prohibido organizarse, donde organizarse políticamente significaba el exilio o la muerte. Hubo un grupo de personas, porque hablan en plural en esa carta, donde dicen prácticamente que nosotros seguimos una vocación que es tan antigua como la propia humanidad, y habla de derechos humanos en 1959. Entonces, por eso la marcha anual LGTBI o TLGBI del Paraguay lo hacemos alrededor del 30 de septiembre y esa es la fecha local por los derechos. Que fue la primera manifestación a favor de la comunidad LGBI que se publicó en un diario que era UAU, la voz oficial del régimen dictatorial. Es muy extraño eso, o sea, hay algo ahí medio extraño, o sea, tipo sí o sí había algún vínculo y hasta hoy no se sabe quién redactó esa carta, ¿verdad? La carta sigue siendo anónima, la carta de la moral, la carta de una moral lo publica el medio. Haciendo estas conjeturas tenían que ser personas que están cerca de todo lo que tenga que ver el acceso a las publicaciones periodísticas
para poder también pasar ese filtro de la dictadura, porque al fin y al cabo es un cuestionamiento muy grande al régimen, la publicación de esa carta. Obviamente no estamos hablando de un contexto donde no íbamos a poder a salir a hacer una manifestación pública. Entonces esa carta deja como este primer registro que tenemos hasta ahora. No sabemos qué hay anterior a eso, pero lo que sí como que marca esto de una forma moderna de ver, digamos moderna en este sentido, de los nuevos movimientos sociales donde en realidad reivindican el derecho, reivindican derechos humanos, reivindican la libertad de hacer del cuerpo lo que quieran. Hace un momento fuera del aire estábamos hablando de la insularidad que puede haber respecto de algunos de los movimientos LGBTI en Sudamérica especialmente, que es de lo que más nos ocupa a este podcast. En tu experiencia con las organizaciones con las que trabajás, toda la interseccionalidad latinoamericana, a veces se sabe más de lo que pasa en Alemania o en Estados Unidos, o quién fue Harvey Milk, de quién fue, por ejemplo, esta Carta de la Moral. Bernardo Aranda. En líneas generales, en Argentina no la conocemos. Dentro de la historia de la lucha LGBTI sudamericana es algo que deberíamos estar un poco más entrelazados. ¿Cómo ves vos esta cuestión de población LGBTI en dictadura y la recuperación de la memoria, trabajo, los esfuerzos? Porque también fuimos víctimas del Plan Cóndor, los putos, ¿no? Hay varias referencias y explicaciones y justificaciones ante eso. Primero que nada, recordar que la última dictadura en caer de la región fue la de Paraguay. Estamos hablando de 1989, estamos hablando 1954-1989, donde nos perdimos el debate internacional, mientras que 70, 80, Latinoamérica, hablando de Buenos Aires, Brasil, Colombia, vibraba ya la diversidad sexual y ya estaban las organizaciones. En Paraguay seguíamos escondidos, teníamos que seguir escondidos para sobrevivir acá, o teníamos que salir afuera a correr de este exilio. Entonces eso hace también que esta carta lleve muchísimo tiempo escondida y muchísimo tiempo sepultada hasta pensarnos a nosotros desde el propio movimiento en nuestra historia, porque anteriormente las referencias que teníamos locales siempre eran de afuera, la forma de construcción de la historia, de las identidades, o cuando ibas a algún programa de radio hablando como los inicios del activismo público acá en Paraguay en los 90, mediados de los 90, era esto de tener que llegar y justificarte en el programa. Y tenías que hacer como toda la genealogía de la historia universal de la homosexualidad para poder empezar a hablar. Tenías que hablar del amor griego, tenías que hablar de Da Vinci, tenías que hablar, no sé si llegabas a Lorca, tenías que hablar de Stonewall, tenías que hablar de la despatologización de la homosexualidad, tenías que hablar de todo esto, pero siempre eran historias como de afuera que formaba parte de nuestro repertorio. Nuestro repertorio estaba vacío de una identidad y de una historia nuestra. Entonces todo este proceso que nos llevó a madurar dentro de lo que es el activismo y el movimiento LGBTI nos lleva, por ende, a reconocer toda la historia nefasta que significó la dictadura a nivel de derechos humanos, y sobre todo reconocernos a nosotros, a la disidencia sexual dentro de ese contexto que fue el Plan Cóndor, el Operativo Cóndor, donde una mínima disidencia significaba la muerte. Estos parecidos se encuentran en otros regímenes en toda Latinoamérica, más esta singularidad que lo hace de Paraguay. Creo que es esto de poder contar ahora una historia no solamente de 1959, sino hablamos del 82, hablamos del 85, hablamos de toda una dictadura que se dedicó como un eje del Estado, un eje de sus políticas, esto de eliminar la disidencia sexual, la diversidad sexual, digamos. Hay mucha reivindicación hoy en día en torno al número 108 por lo que esto implica. Sin embargo, en 1982 se da el caso Palmieri, que es un caso que tiene ciertas similitudes también, y estamos hablando de una lista de 600 personas casi, donde se vuelve a replicar esto de que hay un secuestro, nuevamente como chivo expiatorio de la comunidad LGBTI, y empieza de vuelta una casa. O sea, no es un caso aislado, no es tipo, ay, bueno, 1959 y después tranqui. No. O sea, tipo, 1982 volvió a ocurrir lo mismo. Bueno, durante los 35 años siempre fue perseguido. Me pongo un poquito a pensar sobre esto que decía Rita Segato, sobre los cuerpos donde se imprime violencia para dar un mensaje. Hay cuerpos donde se imprime un discurso para la sociedad. Sí, en ese sentido, lo que nos dijo en uno de los podcasts anteriores nuestro entrevistado, querido compañero Ale Campos,
cuando nos decía que este tipo de violencia no es accidental al modelo neocolonial, neoliberal y llamémoslo por su nombre, fascista, sino que es estructurante, ¿no? Es una característica, claro. es un pilar del modelo. Rita Segato dice que, bueno, que tenemos que pensar la justicia como uno de los déficits centrales de la modernidad colonial, ¿no? O la justicia como un déficit central de nuestro mundo, de este modelo. Desde que empiezan las marchas de las memorias, esta marcha por los 108, hasta la que va a venir este año en septiembre, ¿cómo ves la articulación de los distintos sectores de la sociedad, el acompañamiento de la prensa y qué está pasando con la justicia? Todo lo que produce y moviliza el 108 no solamente lo hace por una potencialidad de un caso histórico y por la relación con la sexualidad. Un 108 o ser un 108 en el contexto de la dictadura implicaba también estar contra el régimen dictatorial. O sea, no era solamente la diversidad sexual o la diferencia sexual o la disidencia sexual, tenía que ver también la disidencia política con ese régimen. O sea, el 108 no es solamente ser un gay, sino es ser un gay antifascista. Eso también nos parece súper interesante porque ahí Nico contaba lo del 82, el caso Palmieri, es de público conocimiento que el dictador Alfredo Stroessner tenía un hijo homosexual, un hijo gay. Plot twist así, tipo, impresionante. Que es Gustavo Stroessner, ¿verdad? Ya fallecido. Entonces, él sí podía ser gay en la dictadura, él sí podía ser homosexual en la dictadura. Entonces, cuando estamos hablando de qué implica esta construcción de la memoria, no implica solamente una memoria solamente corporal, sexual, de lo gay, lo trans, lo traba, sino que implica también una cuestión altamente política antifascista. Eso fue también un logro del movimiento, instalar una idea del 108, no solamente con una cuestión solamente meramente de la libertad y la autonomía sexual, sino que además de eso está cargado de otros componentes históricos. Pensar en esta mezcla que está el 108, ¿verdad? Que muchas veces invisibiliza a las lesbianas de la dictadura. ¿Qué pasó con las lesbianas de la dictadura? O invisibilizó durante mucho tiempo a las trans, ¿verdad? Nos hablaba de las trans detenidas en la dictadura porque las trans no importaba. O sea, no estaban las trans en la lista de los 108 porque no importaba, porque ellas ya estaban públicamente conocidas, ya estaban quemadas ante la sociedad, entonces no hacía falta exponerla. Pero hoy sí las chicas trans tienen una historia propia, construyen una historia propia, se apropian de los discursos y las herramientas del poder para construir su propia versión de la historia, sus propios mitos. Creo que esa es otra potencialidad. Ha llegado al movimiento de memoria esto del rostro. Tenemos hoy el rostro de Bernardo Aranda, tenemos el rostro de Chana, tenemos el rostro de Carla, que nos hace la construcción de una identidad local y una referencia hacia esto a la puta. O sea, imagínense lo difícil que hoy ser un puto acá en Paraguay. Imagínate en el contexto de la dictadura. Imagínate en el barrio obrero, porque en el barrio obrero ocurrió el caso Aranda, el caso de los 108. Imagínate ser un 108 en barrio obrero en el 59. O sea, entonces da también como esto del recorrido y de la resistencia, decir esto a la puta nunca fue fácil, pero ahora en democracia, digamos, se puede pensar mejor, se puede activar mejor, se puede construir mejor. En libertad se puede hacer muchas cosas mejores. Un gran amigo de la casa es Jorge Nico Reiter, que es un psicoanalista argentino, que escribió recientemente un libro que se llama Edipo Gay, Heteronormatividad y Psicoanálisis, que en menos de un año ya va a la segunda edición. Estuvimos con Nico en Buenos Aires en una charla que dio Jorge Nico y una de las cosas que nos conmovió que dijo, hablando de la dimensión política de la sexualidad, ¿no? Tenemos que conseguir este permiso para hacer lo que se nos había prohibido, ¿no? Y para poder obtener esos permisos necesitamos las armas para lograrlo. Viniendo de este lugar de completa anulación, invisibilización, calcinación, muerte, apresión e injuria. ¿Qué aprendimos? ¿Y cómo nos estamos preparando para las nuevas generaciones darles armas para que esto no vuelva a pasar? ¿Cómo viene la movida del mes de septiembre? ¿Cómo se preparan? Tratando un poco de descolonizar todo este activismo LGTBI o el activismo gay, digamos. Tuvimos que también generar como esta conciencia sobre nuestra propia historia y los mecanismos que tenemos de reproducirla ante tantas limitaciones
de recursos humanos, económicos, para poder construir nuestras historias, y con la velocidad en que la comunidad LGTBI o TLGBI fue mesmada durante toda la epidemia del VIH, 90, digamos, muchísimas historias se perdieron. Entonces nos dio también esto un pie muy importante a darnos el derecho a inventar nuestros mitos. No me interesa así a fiel de archivos la historia del movimiento. Me interesa mucho más la potencialidad política, artística, poética que tiene estos rostros. No me interesa tener la cara exacta de Chana, sino me interesa las posibilidades que nos abrió de poder hablar sobre la cuestión de la memoria histórica. Entonces también eso nos llevó a tener que generar propias herramientas, y por eso aprovechamos y declaramos como el mes de septiembre, el mes de las 108 memorias, ya que el caso Aranda es del 1 de septiembre con su asesinato y termina el 30 de septiembre con esa carta de la moral. Entonces, como todo ese mes venimos haciendo actividades relacionadas con la memoria local, así como con la memoria latinoamericana o de la región. Venimos trabajando desde proyecciones audiovisuales, performance, poesía, talleres. Entonces, todo septiembre se plantea y se pide a la gente que está, a las aliadas que nos circulan, que puedan preparar cosas relacionadas con la memoria, con la diversidad sexual. Entonces, septiembre, desde el 2009, lo venimos declarando el mes de las 108 memorias, y todo septiembre se va moviendo en relación a las memorias locales, que es un punto muy importante donde mucha gente por primera vez accede a ciertos materiales o a ciertos conocimientos relacionados con el movimiento, el activismo local. Este año serían 60 del caso 108, la marcha número 16 y también 30 años de la caída de la dictadura. Había unas ideas de Pablo Farneda, que es un doctor en teoría e historia de las artes de la UBA de Buenos Aires. Fuimos a una charla que dio él y decía que el objetivo sería irnos de aquí siendo menos heterosexuales. Con Nico queríamos como adoptar un poco eso para terminar de escuchar este podcast y que al terminar de estos 30 minutos, 40 minutos, terminar siendo menos heterosexuales que lo éramos al inicio del podcast, porque al final es la heteronormatividad en cuanto a régimen político que nos oprime a todos, ¿no? Así que es hora de conmover nuestras epistemes y bueno, dar el portazo, dar vuelta a la hoja de una buena vez. Bueno, Erwin, te quiero agradecer muchísimo en la presencia de este programa. La verdad es que como puto paraguayo es uno de los que más me toca, ¿verdad? Porque es parte de mi historia, está parte de mi ADN. Yo también, desde mi niñez, mi juventud, presencié como que esa ausencia del 108, no entendiendo bien si yo formaba parte, si yo era 109, 107, cuánto lo que yo era. Y te agradezco también el trabajo que estás haciendo vos, que está haciendo la red, que están haciendo con el mes de las memorias, de construir esta genealogía que nos arrebataron a partir de los diferentes genocidios a lo largo de toda Latinoamérica, y también por la indiferencia del VIH que sigue de cierta forma extendiéndose. O sea, como que una generación que hay un eslabón perdido básicamente por culpa del silencio de las burocracias dictatoriales y por la indiferencia del VIH, entre otras miles de cosas, que hoy ustedes están muy comprometidos a rescatar esa historia. Muchísimas gracias, Nico, Mar, por haberme invitado, y recordarlo más también que este trabajo no es solo mío. Hay un montón de gente que históricamente colaboró con esto, y yo recuerdo que era 1999 y por primera vez encontré un informe de derechos humanos de Paraguay, un capítulo que era LGTBI, y en ese capítulo, cuando abrí en la página que estaba dedicado a las personas LGTBI, por primera vez leí sobre el caso 108 y sobre el caso Palmieri. Era 1999. Y tuvo que pasar un montón de tiempo para poder recién hoy tener trabajos más avanzados, digamos, en el sentido no de la técnica ni nada, sino de mayor información sobre todo ese contexto. Entonces, muchísimas gracias a todas esas personas que dieron sus vidas y dieron su tiempo trabajando el tema de la memoria y la lucha y la resistencia acá en Paraguay.
si estuviste o conoces a alguien que estuvo en la lista de la 108, contactate con nosotros, contactate con Erwin, hacernos saber, porque estamos buscando a alguien que nos pueda contar y nos pueda relatar y compartir de primera mano esto que es tan parte de nuestra historia. Se anime a acercarse, que va a ser muy bien recibido definitivamente. Si sos un 108, si tu tío, un familiar, escuchaste, el vecino, bueno, acá Erwin y todo su equipe están haciendo un trabajo maravilloso para que, bueno, para recuperar la memoria, ¿no? Y para que estas cosas no nos vuelvan a pasar más. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y juntos hacemos el programa Puto el que lee. Suscríbete a nuestro canal de podcast. Los links a autores, músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Ahí también podés mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir. Y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc. Producción general, Puto el que lee. En Asunción nos da de comer Mango Tango Food. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos enseña guaraní la Casa 1073. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. En Buenos Aires nos salvó la vida Nacho Franco, ingeniero en sonido. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.